cosas bastante interesantes, ¿no es cierto? De lo que nosotros hemos hablado también incluso, ¿sí? Entonces, es un programa bastante simple y sobre todo lee los formatos, digamos así, variados que existen en cuanto a los registros sísmicos, a las bases de datos que tienen registros sísmicos o donde se puede encontrar registros sísmicos, ¿sí? Nos va a servir para leer. Ahora miren, en MATLAB, pues en realidad no se puede, ¿no es cierto? Usted tiene que previamente trabajar la señal, previamente trabajar el acelerograma incluso darle un formato tipo matriz para usar en MATLAB. Sí, entonces, pero ¿quién lee en general los registros sísmicos de las bases de datos? Pues tenemos este programa, DECTA. Ustedes pueden buscar en el internet, es libre, ¿no es cierto? No sé si haya versiones, debe haber versiones más actuales, sí, pero con esta funciona bastante bien, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que tiene aquí? Dentro de muchas cosas, sí, por lo menos para que ustedes eh, lo asocien, miren, aquí tienen algunas funciones que tienen que ver con el manejo de señales, con el manejo de registros sísmicos, ¿sí? También tiene aquí, miren, para integrar la señal, ¿sí? Y para diferenciar la señal. ¿Qué es esto? Miren, si bien es cierto, aquí nosotros podemos trabajar acelerogramas, pero en general se puede trabajar con cualquier señal. ¿Qué es esto de señal? Un registro, ¿no es cierto? Un registro, en este caso, no le voy a llamar acelerograma, sí, pero en el mismo formato, que puede ser un registro de respuestas, ¿no es cierto? Hablamos de respuesta de desplazamiento, respuesta de velocidad, respuesta de aceleración. Entonces, miren, si ustedes tienen unas respuestas, hablemos de desplazamientos, ¿sí? Aquí se puede encontrar las siguientes, ¿no es cierto? Solo si derivamos, ¿no? Hablábamos de la primera derivada, que es la velocidad, y la segunda derivada, que es la aceleración. Entonces, si usted tiene solo la respuesta de desplazamientos, usted carga aquí la señal, esa señal de la respuesta, y aquí diferencia la señal. Y si lo hace una vez, va a encontrar la velocidad, y si lo hace otra vez, va a encontrar la aceleración. O también puede hacerlo al contrario, ¿no es cierto? Si usted tiene una señal en aceleraciones, yo hablo de señal hablando en general, ¿sí? Yo hablo la señal. Digamos que tengo una respuesta de aceleraciones, ¿sí? Miren, con la integración hago la operación contraria y yo puedo hacer la primera integral de esa señal, me paso de aceleración a velocidad y la segunda integral me paso de velocidad a desplazamiento, ¿sí? Entonces es el manejo de las señales. Esto es súper útil esto, ¿sí? Es muy útil. Miren, eh, bueno, no ha habido como, ojalá se pueda, aunque sea presentarles el video sí, les voy a hacer la gestión para presentarles el video de la mesa de vibración, sí, que hay en ensayo de materiales. Miren, si ese aparato simula las acciones sísmicas, ¿no es cierto? Y uno puede montar ahí una estructura, un modelo, cualquier cosa, ¿no es cierto? Que va a moverse por la acción sísmica cargada en ese equipo. Ahora, tiene otros equipos adicionales denominados acelerógrafos, en realidad son acelerógrafos, que usted le instala, ¿no es cierto? Digamos en la estructura, si hace un modelo de una estructura de un piso, dos pisos, tres pisos, lo que pueda. Sí, y esa estructura se va a mover por acción de la mesa. Ahora, tiene otros dispositivos que usted puede instalar en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso del modelo, que miden la aceleración con que se mueve ese modelo. ¿Sí? Una explicación bastante simple de lo que hace esa mesa de vibración también. ¿Sí? Y no tiene nada más, mire. No tiene nada más, solo tiene esos acelerógrafos como equipo. Entonces, si usted hace un experimento, ¿sí? Un ensayo de eso, ¿qué es lo que puede encontrar? Puede encontrar, repito nuevamente, pues lo que les menciono, ¿sí? Valor de aceleración con que se mueve ese modelo estructural, esa estructura, lo que fuera, ¿sí? Y no tiene nada más. Ahora, a partir de esa aceleración que muchas veces como respuesta tal vez no es tan fácil de interpretar,
Miren, usted carga esa respuesta, esa señal de respuesta, ¿sí? Y puede hacer estas operaciones para poder encontrar. Si tengo aceleración, integro, tengo velocidad, y si tengo velocidad, integro, y tengo desplazamiento. Entonces, puede servirnos de eso, ¿no es cierto? Sí, bueno, aquí habla de intensidad de áreas. Estos son parámetros que sirven eh, para el análisis de registros sísmicos, ¿sí? Aquí para filtrar la señal, muchas veces para descartar ciertos datos que puedan ser producto de agentes externos, ruido o algún tipo de otra situación, ¿sí? La respuesta del oscilador de un grado de libertad, miren, se puede aquí encontrar la respuesta, ¿no es cierto? Lo que hicimos con el programa lineal, encontrar la respuesta y claro, aquí me va a dar el valor máximo. Entonces, miren, es bastante útil este programa para el manejo de señales. Sí, miren aquí el espectro de Fourier. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la transformada de Fourier y decíamos que nos sirve para facilitar la solución de cierto tipo de problemas, convirtiendo en otro problema, ¿no es cierto? Decíamos que se hace el cambio del dominio de las funciones, ¿sí? Entonces aquí también hay, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Ahí nuevamente vamos a lo que les hablaba de la mesa de vibración. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría aquí el cambio de dominio para usar el espectro de Fourier? ¿Sí? Miren, yo les hablo de que en la mesa de vibración se puede obtener una señal, una respuesta de aceleraciones. Una señal de aceleraciones que corresponde a la respuesta del modelo estructural en la mesa, instalado en la mesa de vibración, ¿cierto? En un ensayo, nosotros vibramos o hacemos vibrar esa mesa, ingresando una acción sísmica y el modelo se va a mover. Entonces, con estos dispositivos acelerógrafos, nosotros encontramos únicamente la aceleración. De esa aceleración, de esa señal de aceleración, se puede encontrar velocidad y desplazamiento, simple. Ahora, necesito conocer el valor de periodo de vibración de ese modelo estructural. ¿Cómo hago? ¿Sí? Entonces ahí viene, miren, la utilidad, una aplicación muy breve, obviamente, ¿no? Una aplicación práctica de lo que sería la transformada de Fourier. Entonces, miren, esta función que es la señal de aceleración, que es una función del tiempo, le llevo a otro dominio, al dominio de las frecuencias. Y yo puedo obtener un valor de frecuencia máxima en función de la aceleración, ¿sí? Obviamente cambiando de dominio con la transformada de Fourier. Y si yo logro tener un valor de frecuencia máxima a partir de una señal de aceleración, con ese valor, con ese pico máximo de frecuencia, yo puedo calcular el periodo de vibración, ¿sí? Yo puedo calcular el periodo de vibración. Entonces, miren las aplicaciones que se puede tener en cuanto al manejo de señales, manejo de registros. Y claro, pues obviamente si ingresamos registros sísmicos, pues es una señal al fin y se puede trabajar con eso. ¿Sí? Aquí tengo, miren, el cálculo del espectro de respuesta. Entonces, este programa va a leer la señal, se puede hacer todas o cualquiera de estas acciones que les menciono, pero también me calcula el espectro de respuesta, lo que acabamos de ver en MATLAB con el programa espectro, ¿sí? Bueno, y aquí tiene otras opciones, ¿no es cierto? Para añadir ceros, cortar el acelerograma. Hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de manejo de señales, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay aquí, miren la función de transferencia, ¿sí? De convolución, ¿sí? ¿Se acuerdan de integral de convolución? Bueno, y tiene otras aplicaciones. Entonces, básicamente es para el manejo de señales, ¿sí? Para el manejo de señales. Entonces, aquí nosotros podemos chequear. Ahora, miren, ¿cómo funciona? Rápidamente. Aquí dice abrir nueva ventana, ¿sí? Y si abre esta. Entonces, ahora sí,
leer el acelerograma. Entonces, miren, yo aquí tengo, ya vamos a ver esto también, tengo registros que me he bajado de una base de datos, digámoslo así. Sí, miren aquí, ya vamos a ver esto también. Sí, tengo registros que me he bajado de una base de datos. Sí, digamos ahí, ¿no es cierto? Y le pongo a abrir. Miren, y me lee el registro sísmico. Eso es buenísimo, ¿no es cierto? Me lee el registro sísmico, miren. ¿Sí? Entonces, aquí me pregunta, número de líneas o muestras inútiles. ¿Qué quiere decir esto? Sí, líneas que están utilizadas con el enunciado del registro sísmico. Es decir, que no tienen datos. Entonces, miren, una, dos, tres, cuatro líneas, ¿no es cierto? Desde la quinta línea ya hay datos. Entonces, aquí tiene cuatro líneas inútiles. ¿Sí? Y le abre. Ustedes pueden ver aquí, miren, este registro sísmico, sí, corresponde a la base de datos del PIR, ¿sí? Es de la Universidad de Berkeley, ya vamos a ver eso. La identificación del evento, miren la fecha, del 92, ¿sí? La aceleración está en unidades de gravedad, en unidades G, ¿sí? Número de puntos, tengo 1500 puntos de aceleración, ¿sí? Y el dato importante es el DT, que es nuestro DT minúscula, el intervalo con el cual fueron tomados los datos, ¿sí? Y aquí me pide que ingrese ese valor, ¿no es cierto? Pero claro, ese valor yo conozco una vez que logro abrir y logro leer el registro, porque ustedes están viendo que aquí está toda la información. Me entrega las unidades, me entrega este parámetro, ¿sí? Entonces, 0.02, pero no sé si me coge este punto. Parece que, digamos, no pasa nada. Sí, 0.02. Entonces, eso, el tipo de archivo es este, AS2, y vemos, miren, ahí está el registro sísmico. Sí, me lee el registro sísmico. Ahora, aquí hay opciones, ¿no? Miren, copiar el acelerograma, ¿sí? Entonces, yo copio el acelerograma y puedo abrirme un Excel. ¿Y para qué les explico esto? Pues por el hecho de que necesito tal vez generar una matriz para poder trabajar en MATLAB. ¿Sí? Entonces, miren, aquí, ahí están los puntos. Y ya están los puntos, miren, ya están los puntos en formato de un vector, ¿no es cierto? ¿Sí? En formato de un vector. Entonces, me dice 1500 puntos y el DT. Ahora, está esto en unidades G, ¿no es cierto? Porque eso me decía la información del registro que logré abrir. Entonces, si yo quiero pasarme a otras unidades, pues lo puedo hacer aquí con el Excel, ¿no es cierto? Qué sé yo, pasarme a gals, a metros sobre segundo al cuadrado, a centímetros sobre segundo al cuadrado, lo que fuera, ya puedo yo manipular, ¿no es cierto? ¿Sí? Y fácil, en realidad fácil, así sean 5000 datos, ustedes saben que el Excel también funciona bastante bien con esa cantidad de datos. Puedo pasarme a otras unidades, dependiendo del problema que yo vaya a resolver y todo lo demás. ¿Sí? Adicional a eso también se puede manipular, que no es tan adecuado, no es tan adecuado, pero se puede manipular el registro sísmico. ¿En qué sentido? Sí, dependiendo, ¿no es cierto? Ustedes ven aquí, miren, ¿sí? La fase intensa del registro, ¿no es cierto? Digamos que la fase intensa está aquí en 1 punto, desde por aquí, digamos, ¿ya? 2.36 hasta aquí, hasta 9.28, ¿sí? Es la fase intensa. Entonces, obviamente, en algún análisis, esta parte es la más importante, ¿no es cierto? Sí, esta parte es la más importante. Porque lo de acá en realidad no me va a dar respuestas demasiado grandes. Entonces, ¿por qué se manipula? Porque muchas veces, digamos, en ciertos programas, en ciertos software adicionales, qué sé yo, en la misma mesa de vibración, me parece que existe una limitación en cuanto al número de puntos, ¿sí?
Entonces, cuando usted tiene un registro sísmico, claro que este registro sísmico es pequeño, ¿no es cierto? Tiene 1500 puntos. Pero usted puede encontrar registros sísmicos de 8000, de 9000, de 10000 puntos. Sí, y si usted tiene una limitación en cierto programa, sí, que no lee tantos puntos, pues le toca hacer un recorte, ¿no es cierto? Sí, y eso lo puede hacer también acá, sin ningún problema. También lo podría hacer acá, en cortar acelerograma, ¿sí? Pero se puede aquí ya manipular como que en función de lo que yo necesite, en función de lo que yo requiera, ¿sí? Entonces, miren lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, ya de aquí, una vez que yo manipulé, cambié de unidades o lo que fuere, simplemente pues esto yo tengo que grabarle como un archivo de texto, ¿no? TXT, ¿sí? Hay que tener cuidado en el archivo de texto cuando se pasa a MATLAB. De la misma forma es el tema de los puntos y las comas, ¿sí? MATLAB la coma ya usa para programación y para los decimales utiliza el punto. Eso nada más hay que tener cuidado. Miren, aquí estoy yo con comas, ¿no es cierto? Entonces, hacer el cambio de punto por coma, hacer un archivo de texto y generar mi sismo, ¿sí? Generar mi sismo para poder trabajar en MATLAB, ¿sí? Estamos. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento. No, ingeniero. Ya, ahora vamos a hacer el cálculo del espectro, mira, ¿sí? El espectro de respuesta. Entonces es fácil, ¿no es cierto? Aplasto ahí y aquí me salen las opciones. Sí, mire, aquí trabaja NT, espectro de respuesta, trabaja con 50 osciladores. Sí, el periodo mínimo 0.05, recuerden en MATLAB era 0.01, ¿sí? Y el T máximo es 5 segundos. En MATLAB era 3, me parece, ¿sí? Entonces, cada 0.05 se va a ir creando un sistema de umbral de libertad, ¿sí? Entonces, trabaja con 50. Y en función de ello, pues, calcula, ¿sí? Ahora, miren, aquí tienen la opción de la respuesta, dice, ¿no es cierto? Respuesta de desplazamiento, ¿sí? Velocidad, aceleración, y tiene muchas otras alternativas también, ¿no es cierto? Y aquí tiene justamente lo que hablábamos un poco ayer, ¿sí? Aceleración absoluta, aceleración relativa. MATLAB, pues como utiliza solo la respuesta, aceleración relativa. Que también en MATLAB podemos programarle para que me dé la aceleración absoluta, sería sumarle el registro sísmico, ¿no es cierto? Sumarle la aceleración del registro sísmico. ¿Sí? Y aquí tienen todas las alternativas. ¿Sí? Aquí esto es el amortiguamiento, ¿sí? Trabajamos con el 5%, eso no se cambia. Y aquí también le da la opción de poner la gravedad. La gravedad en el caso de estar trabajando con unidades G para pasarme a metros sobre segundo al cuadrado, o incluso poner otro valor para pasarme 980, qué sé yo, para pasarme a centímetros sobre segundo al cuadrado. Pero créanme que en esta versión, si aquí le pongo un valor, no hace la multiplicación. Sí, me parece que, bueno, aquí hay esta fallita o tal vez se le está utilizando mal, pero no funciona el cambio de unidad. ¿Sí? No funciona. En cambio acá, bueno, ya se puede hacer manualmente. ¿Sí? Y de esa forma, nosotros podemos calcular el espectro. Mira, ahí está. ¿Sí? Como les dije, de 0.05 no parte de 0, 0, ¿cierto? Sino del valor mínimo de periodo 0.05 en este caso, hasta 5 segundos. Y aquí me entrega la respuesta de desplazamientos. Depende de las unidades del registro, pues para tener aquí los valores de desplazamiento espectral o aceleración espectral o velocidad espectral. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, aquí también hay esta opción que dice copiar espectro. ¿Sí? Entonces, miren, si es que yo voy a hacer un análisis para un espectro de respuesta, yo puedo tener aquí la tabla para poder cargar en, qué sé yo, en algún programa de análisis estructural. ¿Sí?
O incluso para poderlo graficar, qué sé yo, en Excel, no sé, ¿no? Sí, para tener el dibujo del espectro. Pero ojo, estamos hablando de espectros de respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo eso nos sirve, ¿no es cierto? Para todo eso nos sirve este programita Vectra. Estamos. Preguntas, dudas, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Entonces, miren, esta es una muy buena herramienta para poder manejar señales en general. Y aquí manejamos registros, pues sabemos que son registros, pero igual una señal de respuesta de aceleración puede tener esta forma, como ya hemos visto. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, tienen esta herramienta, funciona bien. Hay otras herramientas actuales y sobre todo se han puesto bastante de moda, se podría decir. Sí, hay unos programas de italianos, son de la casa esta Sismosoft. Sí, Sismosoft se llama. Entonces ahí hay programas para el manejo de señales, para el cálculo de espectros, programas para la generación de acelerogramas artificiales, ¿sí? De acelerogramas sintéticos. En realidad ya eso tiene que ver con el estudio de señales, ¿no es cierto? Sí, entonces hay esos programas que también calculan, ¿no? Sirven para calcular espectros de respuesta. Sí, espectros de diseño incluso, que ya vamos a hablar un poco de eso. Y también hay programas para realizar análisis estructural, ¿sí? Entonces ahí hay de esta casa, como les digo, Sismosoft se llama. Entonces ahí hay Sismo Signal, que es de señales, Sismo Espectro, Sismo Estructural, que es para análisis estructural, Sismo Artif, para lo que les menciono de acelerogramas artificiales y acelerogramas sintéticos. En realidad hay, son programas bastante, he tenido la oportunidad de verlos, de manejarlos un poquito. Sí, son muy versátiles, muy fáciles también de usar. Pero claro, el tema es que cuestan, ¿sí? Hay licencias, pero bueno, eh, se puede usar versiones de prueba por 30 días, ¿sí? Les digo esto porque vamos a hacer una tarea con ustedes. Entonces, eh, cuestan, ¿no? Sí, para los programas más elementales de manejo de señales hay licencias que cuestan $250. Por ahí hay combos que les dan en 400, en $500, dos o tres de estos programas sencillos. Me parece que el software, el sismo estructural, que es para análisis estructural, me parece que está como $2,000, $2,500, algo así. Sí, es bastante bueno también. Cuesta, no es sabido, como nosotros en nuestro país somos campeones para la piratería, no he visto, la verdad, no me he dado el tiempo de buscar hoy que hay todo en internet, si es que hay esos programas craqueados, no sé, tal vez, sí, tal vez los hay, no tengo idea. Pero son muy buenos. Ahora miren, si ustedes comparan una licencia de tabs, sí, para usarlo legalmente versus una licencia de sismo estructural, sí va a haber una diferencia en realidad. Sí, obviamente los sismo estructural van a ser mucho más accesibles, ¿no? Les hablo de licencias de $2,000. Sí, entonces eh, vale la pena, ¿no? A veces, y les menciono esto porque a veces también pensamos que lo único que yo quiero manejar y lo que quiero saber es ese tab, SAP, ¿no es cierto? Sí, es verdad, y a veces nosotros que tenemos la facilidad de la piratería, digo nuevamente, sí, pues como que nos es fácil el acceso, ¿no es cierto? Sí, pero miren, si es que no fuera tan fácil conseguirlos, pues habría que buscar alternativas, ¿no es cierto? Que una licencia de SAP, ¿cuánto estará? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de ustedes ha consultado? Ni idea.
¿Están ahí, jóvenes? No, ingeniero, no sabíamos el precio. Ni idea, ¿no es cierto? De lo que yo tengo conocimiento, esas licencias cuestan arriba de $20,000. Sí, pero claro, como aquí craqueamos, pues, es fácil, no todo el mundo tenemos. Y de hecho, miren, es tan así que si usted hace un trabajo profesional, pues en realidad nadie le pregunta si tiene o no tiene la licencia, igual funciona, ¿no? Igual le acepta, ¿sí? Entonces hay que también ver esas alternativas. Listo. Bueno, entonces tenemos estas herramientas, ¿sí? Sería bueno, ya les voy a explicar un poco la tarea también. Sería bueno que por lo menos por 30 días se bajen estos programas de Sismosoft, por lo menos para manejo de señales y por ahí les salta la curiosidad para chequear el sismo estructural, ¿sí? Para, para análisis estructural, vale la pena que vean eso también, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver ahora vamos a ver ahora las bases de datos. Vamos a ver si podemos descargar algo de las bases de datos. Sí, entonces les mostraba un evento. Berkeley, creo que es así. Sí, entonces miren, entramos a esta base de datos, como les decía, de la Universidad de Berkeley. Sí, tenemos aquí, déjenme ver. Bueno, aquí hay mucha información también, ¿no? Aquí, publicaciones y productos. ¿Sí? Eh, eh, ¿Sí me están siguiendo? Y aquí miren donde dice base de datos. Entonces, aquí tenemos una base de datos donde podemos acceder con ciertas restricciones, ¿sí? Con ciertas restricciones, pero algo es algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos de la costa este y de la costa oeste. Entonces veamos si podemos ingresar a cualquiera de estas. ¿Sí? Entonces aquí tengo, miren. Necesito crearme un usuario, ¿sí? Y una contraseña para poder acceder. Veamos si podemos ver esto. Eh, No logré entrar, creo. Ahí sí entré, ¿sí? Entonces yo tengo mi usuario y logré entrar. Ya. Entonces aquí me sale este buscador donde voy a ver si puedo encontrar algún evento. Lo importante de esto, obviamente, es conocer las características del registro, ¿sí? El nombre del evento, el nombre de la estación. Eso es importante conocer para poder descargarse. Veamos si nombre del evento. No están aquí, obviamente, los registros de Sudamérica. Me parece que no están de Sudamérica. Sí, no están. Por lo menos de Ecuador no están. Sí. Un evento, veamos si puedo ver Kobe.
buscar. Sí, miren, aquí encontró algo de Kobe. Es importante saber el nombre del evento, ¿no? Muchas veces se conoce, se investiga características de ciertos eventos, pero hay que saber cómo están identificados en estas bases de datos, ¿no? ¿Sí? Se supone que aquí en esta base de datos está la mayor parte del mundo, incluida China, me decían, creo que hace un par de años. Sí, entonces es bastante completa. Lo que sí hay que conocer, como les digo, pues es los nombres de los registros. Y aquí aparecen, miren, entonces aquí ya encontró, y aquí ya me entrega los registros, bueno, no me entrega, sino me muestra los registros, ¿sí? Muestra los registros de las distintas estaciones que captaron el evento. Entonces, miren, tengo aquí en Japón en el 95 este sismo de Kobe, ¿sí? Entonces aquí tiene datos de los registros sísmicos, algo, les decía, la intensidad de áreas, ¿sí? Entonces tiene estos datos. La estación, sí, Abeno, Amagasaki, miren que hay bastantes estaciones, ¿no? ¿Sí? El mecanismo de falla, la magnitud, miren, 6.9, ¿sí? Tiene unos datos adicionales aquí que tienen que ver con las distancias a la ruptura, la superficie de ruptura y todo lo demás. También me entrega, y esto es buenísimo, me entrega el tipo de suelo. Y el tipo de suelo en función de la BS30, ¿sí? El tipo de suelo en función de la BS30. Y esto es importante, ¿no es cierto? Miren que les estoy abriendo yo una base de datos de Estados Unidos, ¿sí? Y en función de la BS30 es que cómo se clasifican los suelos, ¿sí? Alguien me decía, como usted mismo me parece que me preguntaba, que una mejor forma de clasificar los suelos es en función del periodo. Puede ser desde el punto de vista de un estudio en particular, ¿no es cierto? Sí, alguna, digamos, algún análisis, ¿sí? Donde se hace una comparación respecto a la clasificación de suelos en función de la ABS y en función del periodo. Y como conclusión de alguna investigación, pues se llega y se dice, no, es mejor el periodo. Puede ser, como digo, en un estudio puntual, pero miren a nivel mundial, ¿cómo se clasifican los suelos? Se clasifica con la ABS, ¿no es cierto? En función de la velocidad de onda, los primeros 30 metros, yo voy a poder decir en qué tipo de suelo estoy. Y esto es a nivel mundial, ¿sí? Esto es a nivel mundial. Entonces, miren, aquí están los registros, ¿sí? Aquí están los registros. ¿Cuáles son los que funcionan? Más bien, ¿cuáles son los registros? Estos que están en formato AT2, AT2, AT2. Entonces, aquí tengo yo el registro, miren. Eh, Aquí hay que identificarlos. Recuerden, tenemos la componente norte-sur, la componente este-oeste y la componente vertical, ¿sí? Entonces aquí, mire, me dice, los que terminan en cero, si ven el nombre y termina en cero, correspondería a la componente en X, sería este-oeste, ¿no es cierto? Y los que terminan en 90, correspondería a la componente en Y, norte-sur. Y aquí este es más fácil identificar, este dice up, corresponde a la componente vertical. ¿Sí? ¿Claros? ¿Y por qué les digo esto? Bueno, según la suscripción, yo tendría que aquí darle el clic, ¿sí? Para poderlo descargar. Pero en realidad a veces no funciona tan así. Cuando me permite descargar, se descargan un sinnúmero de archivos. Entonces, yo debo identificarlos de esta forma, ¿no es cierto? Sí, saber a qué estación. Miren, aquí, claro, están las iniciales de la estación, dice Aveno, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice ABN 90. Correspondería, si yo encuentro a la componente en Y. Y así para todos. Miren, Amagasaki, Kobe, ¿sí? Dependiendo de la estación, ¿sí? Entonces, acá hay algunas estaciones, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos. Entonces, como digo, dependiendo de la suscripción, yo debería dar clic aquí
en cualquiera de los registros que quiero y descargarme, pero bueno, eso no, por lo menos no permite. ¿Sí? Entonces, déjenme ver si me permite descargar. No, ese no es. Cuando sale el archivo Excel, no le está permitiendo descargar. Un escala de aceptar. Aceptar. Cuando se descarga archivo comprimido, miren aquí acaba de aparecer el archivo comprimido, ahí están los registros, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí guardar archivo. O podría ponerle abrir, bueno, como sea, ya la descarga, ya es un tema. ¿Sí? Entonces se descargó, veamos si podemos ver. Miren, ahí está. ¿Sí? Se descargó todo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante lo que les mencionaba, la identificación. Y se descarga de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, para un mismo existe formatos AT2, DT2, BT2. ¿Cuáles son los que se deben utilizar? AT2. ¿Sí? AT2. Y aquí vamos identificando según el nombre, miren, 0, 0, 90, 90, y aquí están las componentes verticales. ¿Sí? Entonces, yo puedo copiarme todo esto, no habría problema, ya me permitió la descarga. Ahora, también es importante que, como digo, hay que registrarse, ¿sí? No le permite la descarga a voluntad, ¿sí? Sino los que se puedan y estén en, digámoslo así, en formato abierto, pues se descargan, ¿sí? Miren, ahí está. Se descargan todas las estaciones. De los sismos que obviamente se pueda. A veces hay que dejar pasar un tiempito, qué sé yo, descargar hoy un par de archivos y mañana otro par, ¿sí? Así poco a poco y le va a dejar descarga. ¿Sí? Entonces ya me guardé. Ahora, nuevamente regreso a Dectra, ¿no es cierto? Miren, leer la señal, le guardé esto en el escritorio, ¿sí? Miren, y aquí están, ¿sí? Los que me descargué en este momento. Entonces yo debo seleccionar los que tienen formato válido y el que yo requiere usar, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, aquí están con 0 y 90 para identificación sentido X, sentido Y. Pero muchas veces puede estar aquí 180. Entonces también hay que darse cuenta de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Para saber cuál es el X y cuál es el Y. Entonces, como les decía, el AT2, le voy a abrir este ya, ¿sí? El primerito, que era de la estación Aveno. Entonces, miren, abrir, y ahí ya le leyó. El Dectra le leyó ya, lee sin ningún problema el formato AT2 de esta base de datos. Entonces ahí le dice, mire, que es una base de datos de la Universidad de Berkeley, COBE en el 95, la estación Aveno, aquí le da el 0 que corresponde sentido X, ¿sí? La aceleración está en G. Miren, tengo 14,000 puntos para este registro. Y aquí me entrega el intervalo, 0.01. Entonces, aquí, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 líneas con información y el DT es 0.01. ¿Sí? Ok, ahí está el registro sísmico para lo que me acabo de descargar. ¿Sí? Entonces, ya con esto puedo hacer muchas cosas de las que les he mostrado, ¿no es cierto? Y una de ellas, el cálculo del espectro de respuesta. Digamos que quiero aceleración relativa. ¿Sí? Ahí está. No tengo que hacer nada más. Y yo sé que está en unidades G, ¿no es cierto? Ojo. Sé que está en unidades G. Sí, deberían ver si ustedes se descargan una versión tal vez mejor. Y aquí se puede manipular para cambiarle de unidades. Sí, pero eso ya sería otra cosa. Miren, ahí está el espectro de aceleraciones en unidades G. En este caso, aquí corresponde, miren, 0,2, 0,3, 0,4, el pico máximo, ¿sí? Tal vez 0,45 de G, ¿sí? Y aquí se grafica desde 0.05 a 5 segundos. ¿Estamos? Entonces,
Ya de aquí puedo copiar, ¿no es cierto? Como les decía, copio esto, vengo al Excel, solo por mostrarles, y ahí está el registro, ¿ya? Está en unidades G, manualmente puedo hacerlo, puedo manipularle para cambiarle de unidades, para hacer cualquier tipo de modificación. Luego esto, obviamente, los datos nada más de aceleración sin esto, desde la fila 2, ¿sí? Le cambio el punto por la coma y le hago un archivo TXT y ya tengo para trabajar en MATLAB. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniero, sí está claro. Ingeniero, sí está claro. Ya. Entonces, miren que se puede trabajar con las señales. Listo, vamos a hacer ahí la pausa. ¿Sí? Vamos a terminar la primera parte. En la segunda parte empezaré tomándoles lista y ahí conversamos sobre la tareita que tienen que hacer para que manejen estos registros, ¿no? Esto es lo que les estoy explicando en este momento. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces terminamos ahí la primera parte y continuamos luego de un descanso la segunda parte. ¿Estamos? Gracias, ingeniero. Listo.